Si pudieras saber exactamente la estructura que utilizan dueños de marcas personales para facturar más de $50,000 al mes de forma consistente, ¿qué crees que sucedería? Mi nombre es Andrés Gallego. Llevo más de 5 años ayudando a montones de infonegocios y marcas personales a multiplicar y crear un negocio de alto rendimiento que les genere obviamente más ingresos y que no dependan de un algoritmo. Hoy te estaré desglosando el paso a paso de aquel sistema que requieres si lo que buscas es escalar en este 2026 como nunca con tu marca personal. Primero, necesito que traigas una hoja y un lápiz. Apagues tu celular, lo apartes, lo dejes en algún cajón donde lo puedas guardar para que puedas estar concentrado, ya que toda la información que te estaré dando durante el lapso de este video, que por cierto, te digo, va a ser largo, no es algo sencillo ni tampoco fácil, va a ser algo con información muy valiosa. Entonces, realmente, si quieres ver un cambio en tu infonegocio, concéntrate. Les voy a dar un pequeño abrebocas para que puedan ver un poquito la información que vamos a ver durante este video. Y voy a estarles desglosando cada uno de estos puntos que pueden ver desde los fundamentos, estrategia, optimización, automatización y sistematización de marcas personales para que ustedes puedan entender cada uno de estos puntos. Entonces, tranquilos que al final de este video van a entender esto absolutamente. Primeramente, necesito que iniciemos con la fase de los fundamentos. En esta fase de los fundamentos, acá hice un pequeño texto para poder explicarles, y es que aquí sentamos las bases de nuestra audiencia para que todo lo que pongamos encima funcione correctamente. Es toda aquella parte de análisis, comprensión y entendimiento del lead para que de manera seguida tomar decisiones en base a datos. ¿Listo? Esa es como sabemos, la parte que sigue es la parte de la estrategia. Entonces, si queremos que esa fase funcione bien, tenemos que hacer de la mejor forma esta parte, porque no todo se va a caer. Y acá es donde la mayoría de personas suelen dedicarle menos tiempo. Así que para hacer un correcto análisis de nuestra audiencia, porque si estás viendo este video, espero que ya tengas una audiencia, que ya tengas por lo menos sepas quién es tu lead, a quién vas dirigido. Y de esta forma, obviamente, pues si no estás ahí, pues todavía este video es un poquito más para avanzado, por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar de temas un poquito más complicados. En este análisis de nuestra audiencia vamos a tener tres raíces, las cuales nos van a llevar a diferentes caminos, pero que juntas realmente pueden hacer el cambio. Entonces, tenemos primero la etapa de generar algún tipo de recurso, incentivo, buscando generar cierta acción de nuestro lead. Y esta parte es fundamental, yo creo que ustedes lo han visto demasiado. Acá estamos hablando de los lead magnets, esos recursos gratuitos que damos a nuestro lead a cambio de que generen algún tipo de acción. Entonces, la forma en que pedimos estos datos infiere mucho en la respuesta. Esto es importante que lo entiendan porque la idea que les voy a dar es la siguiente. Un lead magnet que lleva un formulario de Google o a un Typeform, un formulario de Google, el típico formulario donde te hacen preguntas y contestas, donde podamos, con pocas preguntas, conocer muy bien a nuestro lead. ¿Por qué pocas preguntas? Entonces, aquí llega lo que les decía. La información que pedimos con estos datos o pues, estas preguntas infiere mucho en la respuesta. Entonces, es importante realmente pensar muy bien la pregunta, porque hacemos una pregunta capciosa que las personas puedan esquivar o que no represente realmente y los deje ser transparentes, los datos van a estar mal. Entonces, para crear estas historias, estos recursos gratuitos con Lead Magnet, para luego llevarlos a un Typeform, a un formulario, donde van a rellenarlos para nosotros conocerlos muchísimo mejor, es importante seguir esta estructura de historias. Vamos a tener el hook, que es el gancho, donde vamos a llamar la atención del lead. Luego va a estar un poquito hablando mejor de este tipo de estructura. El desarrollo del problema. Entonces, por ejemplo, acá le podemos hacer un llamado a ese problema que tiene la persona y decirle, ¿tienes este problema? Entonces, yo también estuve así durante X cantidad de tiempo. Luego el social proof, que es Pepito también logró salir de este cambio con mi metodología. Y luego la solución, hoy les estaré dando, entonces, por ejemplo, acá en el hook pueden poner, hoy tengo un regalo para ustedes. Y en la solución pones el link al formulario, solamente tienen que llenar esto para obtener lo que a mí tanto me costó durante tanto tiempo. Una vez con todos estos datos recolectados y entendiendo exactamente a quién te vas a dirigir, es aplicar un poco de ingeniería inversa. Entonces vas a tener el formulario, este formulario te lo van a llenar datos psicográficos, demográficos, que son datos, por ejemplo, de la persona cuánto gana al mes, no le vas a preguntar directamente cuánto gana al mes, sino vas a hacer un estimado a partir de unas preguntas que puedes hacer. Tengo otros videos hablando de eso. Pero entonces, una vez tienes esos problemas, los puedes convertir en soluciones haciendo ingeniería inversa. Entonces, nosotros ya tenemos una estructura de preguntas testeadas, donde, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿por qué me sigues? Esto es una pregunta que sirve mucho para entender el problema del lead. Es muy corta.
y entonces las personas la contestan sin pereza. ¿Cuál fue ese contenido que te llamó la atención? Esta también es una súper pregunta, porque así te das cuenta cuál es ese contenido que les llamó la atención, que generó más interacción, que los hizo que llegaran, que pasaran de esa fase awareness, de inconsciente, a que fueran conscientes del problema y te comenzaran a seguir y te comenzaran a vincular con la solución. ¿Tienes alguna idea de video que te encantaría que hiciéramos? Esta también es una muy buena pregunta porque eso luego te va a permitir generar muchísimo más contenido que te va a servir para los anuncios, la fase de optimización, estrategia. Bueno, aquí me voy a enrollar mucho, pero eso lo voy a seguir hablando en las siguientes fases. Luego vamos a tener otra raíz del análisis de nuestra audiencia, que es incentivar la interacción y aprovechar esta para tomar ciertos datos. Entonces, aquí a lo que me refiero es hacer, si ya has hecho alguna vez formularios, no sigas haciendo tanto formulario porque obviamente vas a quemar a la audiencia y se van a dar cuenta que lo que no quieres, no solamente quieres como datos, entonces no, sino que también a veces puedes directamente desde Instagram, desde la aplicación, llegas y haces preguntas y respuestas eh, con tus seguidores y de esta forma estás incentivando a que ellos interactúen y de paso, pues eso te va a aumentar las views en las historias porque la interacción es lo que hace que aumenten directamente las views. Luego tenemos otra parte que es el análisis de testimonios pasados, comentarios, intereses parecidos de búsqueda. ¿Quién es tu lead? Entonces, aquí me va a dar a entender, es que cuando hablamos de análisis de testimonios pasados, si ya has tenido casos de éxito, poder literalmente crear un formulario también de personas que ya tuvieron tu servicio, o qué es lo que pasó después de eso, o sea, qué problemas tuvieron después, por qué decidieron comprarte, cuál fue como ese trigger mental, comentarios que te hayan dejado, o sea, por qué terminaron comprando, o esos comentarios que te dejan en los videos como, hey, trata de hacer la ingeniería también inversa y así lograrás averiguar muchas cosas. También intereses parecidos de búsqueda. Acá, cuando me refiero a esto, estamos hablando de que por plataformas como Reddit, Quora, directamente videos de YouTube, la inteligencia artificial con las características de tu lead, o sea, decirle a la inteligencia artificial, hey, tú eres X persona con estos X rasgos y te pones a hablar con ella y así te puedes dar cuenta más de cómo funciona la mente de tu lead. Y en Reddit y en Quora puedes encontrar directamente a tu lead pensando con ingeniería inversa, diciendo, ok, esta persona tiene estos intereses, ¿cómo podemos encontrarlo por las redes sociales, en otros sitios, donde nos dé más información acerca de él? Es importante que cuando hagas este formulario de Google, ahorita que estaba pensando, que puedas no solamente poner que quieres datos o cosas así, sino que quieres mejorar tu contenido. Entonces, si pueden llenar este formulario, obviamente vas a dar a cambio ese pequeño regalo desarrollando ese problema, donde luego vas a hacer el social proof y vas a dar esa solución. Pero entonces, ahora, una vez ya tengas estos datos y sepas realmente qué es lo que quiere tu lead, qué es lo que quiere tu audiencia, a quién te estás dirigiendo y no lo hagas en base a la intuición, sino que ya lo estás haciendo en base a datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mejorar tu oferta. ¿Listo? Y para mejorar tu oferta tenemos a alguien que es súper conocido, que es Alex Hormozzi, el cual creó esta pequeña fórmula que es muy sencilla, que es que siempre como dueños de infonegocios o el producto, sea el producto que vendas, vamos a siempre querer aumentar algo. El resultado diseñado del cliente, solo queremos aumentar que el cliente, entre la promesa sea más grande y el cliente vea un cambio más grande de esa situación que está buscando, obviamente está dispuesto a pagar más, es algo lógico. Y también la idea siempre es tener más probabilidad percibida de conseguirlo. Esto se logra con un poquito de social proof, también mostrando el proceso de cómo es que lo logras y de esta forma obviamente la persona va a mm, creer o va a pensar que tiene muchísima más probabilidad de conseguirlo. Si estas dos las tienes altas, luego esto se va a dividir por el retraso temporal, o sea, lo va a mermar. Y el retraso temporal es cuánto tiempo te demoras en entregar ese servicio o esa promesa que tienes. Si te demoras, por ejemplo, 3 meses, si lo puedes bajar a un mes, obviamente las personas están más dispuestas a pagar. Esto es como cuando te haces una cirugía para bajar de peso, obviamente pagas más porque pues, de un día a otro cambias de pesar 100 kilos a pesar 60. Bueno, no creo que tanto, pero algo así. También te van a pagar obviamente más si el esfuerzo y sacrificio es mucho menor. ¿Qué pasa? Que si tienes una oferta Done for You o Done with You, obviamente, pues te van a pagar muchísimo más que una oferta donde tengan que ver un curso, donde tengan que hacerlo todo ellos mismos, obviamente. Entonces, es importante en base a esto que ya subimos a estos datos, en tu audiencia vas a encontrar obviamente personas que van a tener como este presupuesto, otras personas que están acá. Esto suele pasar en audiencias grandes, pero si te pasa eso,
pues lo importante es que puedas pensar de forma divergente y por decir, ok, si las personas de mi audiencia tienen esta cantidad de, de personas interesadas como más en este tipo de producto, más en este ángulo de venta, pues creas dos variaciones de producto y así ya sabes qué puedes hacer con tu audiencia y sacarle mayor provecho y monetizarla. Seguidamente llega esta otra persona que es Russell Brunson, que de verdad es un capo en el marketing. Y lo que él creó, que eso lo utilizan muchísimos gurús de marketing, que muchísimas veces los vemos y entonces queremos copiarlos y por eso es que fallamos. Y es que hay algo que se llama la escala de valor. Esta escala de valor es, por ejemplo, como cuando tú vas al dentista, te dan la revisión o la limpieza gratis, donde pues te limpian los dientes, y luego el doctor te dice, ay, como que los tienes muy amarillentos, ¿no te gustaría un blanqueamiento? Entonces te agenda y luego te comienza a cobrar un fee de, no sé, unos $50, pongámosle, por ejemplo. Luego, cuando vas a ese blanqueamiento, él te dice, hey, pero ¿no te gustaría una ortodoncia? Porque veo que tienes los dientes un poquito torcidos y luego te mete a esa otra escala, por decirlo de alguna forma, donde, como te puedes dar cuenta, va subiendo el precio y va generando como una retención. Entonces, lo que Russell Brunson propone es que podamos dejar de ver como que solamente es una venta a cada vez que tenemos un cliente, sino que es un proceso que un cliente llega por un problema, luego va a tener otro, luego otro, luego otro, y lo podemos ir subiendo. A medida que lo vayamos subiendo, el cliente va a tener más confianza, entonces él va a estar dispuesto a pagar más. Entonces, por eso es que muchas veces ves que las personas tienen un servicio carísimo, pero lo primero que hacen es, por ejemplo, añadirte a un curso, venderte un curso baratísimo, $19, por ejemplo, o 7, bueno, cualquier cantidad de precio, generar una retención con eso, generar esa confianza contigo para que veas mucho valor percibido y seguidamente lo que hacen es subirte a otros productos que son más caros para que obviamente pues tú, gracias a la confianza que cogiste, los termines comprando y vayas subiendo y bueno, va pasando estas cosas. También es importante, que esto lo he estudiado con muchos clientes, y es que si tu producto valiera 10 veces más, ¿qué le agregarías? En base a esto, ¿qué le agregarías? Es literalmente coger una hoja de papel y escribirlo, vas a entender exactamente qué cosas puedes descargar, porque muchas veces como tenemos el límite del dinero y decimos, no, es que yo no puedo vender esto más caro por esto, no, no tengas límite de dinero, piensa que tu producto puede valer 10 veces más. ¿Qué le agregarías? ¿Qué crees que podría servir que a tu cliente le interese? Y en base a eso vas a poder ver ideas diferentes o pequeños upsells que podrías añadir a tu servicio o esas pequeñas USP, puntos únicos de venta, los cuales realmente podrían hacer la diferencia entre comprarte a ti o comprarte a otra persona. Que recuerda que siempre el precio va a estar relacionado con el valor que aportemos. Y si queremos diferenciarnos, no podemos vender lo mismo que la competencia, tenemos que vender algo diferente. Siguiendo, te doy un poquito la explicación de esta parte de los fundamentos, y es que este señor llamado Peter Drucker, no sé si lo pronuncié bien, dice, el objetivo del marketing es conocer y entender bien al consumidor, que el producto o el servicio se adapte a él como un guante y pueda venderse por sí solo. Entonces es importante que podamos entender toda esta parte, tener unos buenos fundamentos, una buena base, unos buenos cimientos para que realmente podamos conocer a nuestro lead y todo el mensaje y todo lo que vayamos a hacer a continuación funcione correctamente. Seguidamente vamos a tener la fase de la estrategia. Ese es el punto número 2. Entonces, aquí es donde, en base al análisis y la estructura creada previamente en el paso anterior, vamos a crear una forma de captar y convertir de forma predecible sin depender del algoritmo y que funcione de forma temporal. Sí, suena muy bonito, eso es lo que vamos a lograr. Pero antes necesito que romperte algunas creencias limitantes que suelen tener las personas antes de, pues, de entrar a esta fase. Y es que, literalmente, muchas personas siguen creyendo que la viralidad es diferente a las ventas. Y esto es literalmente todo lo contrario. Lo que pasa es que la viralidad es completamente diferente a las ventas debido a que si te pones a pensar, primero pero antes vamos a tener que romper ciertas creencias limitantes que suelen tener las personas. Y es que, por ejemplo, la viralidad siempre va a ser diferente a las ventas. Esto es importante porque muchas personas creen que crear contenido viral, contenido muy procesado, les va a generar más ventas. Y esto es un completo error. ¿Por qué? Porque la viralidad lo que te atrae es masa, personas que no resuenan tanto con tu mensaje. Mientras que el contenido ultra específico, ultra nichado, que le estás hablando literalmente a una sola persona, que sabes que tiene exactamente un problema, que como estamos diciendo anteriormente en esta fase de aquí,
que sabemos exactamente el problema que tiene. Si le hablas exactamente a esa persona va a resonar muchísimo más con lo que estés diciendo y por ende va a tener muchísima más confianza y te va a ver muchísimo más diferenciado respecto a la competencia. También tenemos que, por ejemplo, los guardados likes no representan un KPI. Un KPI es una métrica en la cual tú digas, no, es que este video le fue bien porque tuvo más guardados likes. No, no es así. Tienes que mirar, por ejemplo, en el caso de que tengas, no sé, bueno, la mayoría de negocios siempre es la misma, qué contenido te generó más conversaciones iniciadas. Eso es un verdadero KPI de contenido. Calidad sobre cantidad. La calidad siempre va a ser mejor que la cantidad, porque puedes subir muchísimos videos, pero si no te enfocas realmente en ese problema, en pensar en la persona, lo que le está buscando realmente, puedes estar en la misma rueda, te puedes estar... No, la idea siempre es que subas muchísima calidad de contenido, que la información que sea de muchísimo valor para que cuando tu lead te vea, diga, ok, esta persona tiene una marca de muchísimo valor y gracias a que representa eso con muchísimo valor, obviamente va a tener muchísima más confianza y te va a percibir como alguien muchísimo más caro. Y acá también hay otro error que cometen muchas personas y es solo aportar valor. No, pues en Instagram, o sea, en YouTube aportamos valor porque es una plataforma de contenido largo para crear confianza y la idea siempre es redirigir a las personas a Instagram para que se nutran, te conozcan mejor, resuenen con tus valores, creencias, convicción y en base a eso, pues obviamente que terminen comprándote. Pero entonces la cuestión es que si solo aportamos valor y no hacemos esos llamados a la acción donde le decimos a las personas, ok, pero es que realmente si quieres conseguir resultados y no pasar por todos estos problemas, pues obviamente agenda una llamada conmigo y hablemos. O pues califiquémoslos por interno. Entonces, acá hice un listado de acciones para captar y convertir, donde vamos a tener, por ejemplo, eh, primeramente una raíz, la cual es las estrategias de contenido multicanal. En esas estrategias de contenido multicanal, lo que trato de explicar es que muchas personas suelen pensar que solamente si van a subir contenido, solamente pueden subir contenido en Instagram, solamente pueden subir contenido en YouTube. Y la idea no es esta. La idea es que puedan tener estrategias de contenido multicanal, que es que puedas subir contenido largo a YouTube, contenido corto a Instagram, ese contenido corto redirija al largo, el largo a contenido corto para que genere confianza. Y la cuestión es que entre más puedas impactar a una persona en diferentes ámbitos, pues muchísimo mejor. Entonces, si el lead te mira en todos lados, es obviamente más probable que te termine comprando. Entonces, como mandamos al lead de Instagram a YouTube, de YouTube a Instagram, ¿qué tipo de contenido publicaremos en cada plataforma? Entonces, esta pregunta es una que muchos se hacen. Obviamente en YouTube lo que buscamos es generar muchísima más confianza, que las personas nos vean como una autoridad, aportar muchísimo más valor, porque de media, acá te lo voy a explicar, el lead al consumir contenido corto no logra generar una conexión contigo. Para generar esa conexión contigo, que él te vea como un amigo y percibirte no como una amenaza, necesita por lo menos 6 horas de tu contenido. O sea, necesita verte por lo menos 6 horas para decir, ok, esta persona no es mala, no es una amenaza, no me quiere solamente vender, no me quiere solamente utilizar. Y pues si logras eso, realmente vas a lograr que el lead se sienta muchísimo más cómodo contigo y que al final de cuentas te termine comprando. Entonces, ¿qué tipo de contenido publicaremos en cada plataforma? En YouTube la mayoría es de contenido de valor. Eh, en Instagram puedes subir contenido de valor, pero tienes que variarlo con llamados a la acción, mensajes al interno, también tienes que dar un poquito de tu vida, contar un poquito de tus valores y todo eso para obviamente generar esa conexión. Y entender en qué etapa se encuentra el lead es otra raíz que es muy importante conocerlo. Por acá tenemos los embudos multidimensionales de Javier Echelecu, que es alguien que sabe muchísimo de marketing. Y es que dependiendo de la etapa del lead, dónde se encuentra el lead, que normalmente pensamos que un embudo se ve así, lo que no es cierto. Un embudo realmente se ve como algo mucho más raro, es un embudo multidimensional. Es como que entra por acá, es así, luego sigue saliendo porque sigue por otras etapas. Entonces me explico. Tenemos, por ejemplo, esta es la fase de awareness. Dentro de la fase inconsciente, que una persona no conoce todavía el problema, tenemos el modelo AIDA, que es otro embudo de ventas. Es entender más o menos que la mayoría de gente no suele vender el típico embudo que es así, pero realmente la psicología, las personas que crearon estos embudos, no pensaron en estos embudos así, solamente que todos tuvieran el mismo uso. No. Por ejemplo, el modelo AIDA es un modelo de conversación, de mensaje, cómo tenemos que plasmar la información. Y esta concepción, esto que creó Javier Chelecu, lo que nos ayuda es a poder verlo de forma clara y pues obviamente entender en qué etapa se encuentra el lead
para así mismo hablarle. Entonces, ¿qué seguimiento podemos darle? ¿Cuáles van a ser esas métricas las cuales nos dirán si pasó de etapa o no pasó de etapa? Entonces, por ejemplo, que una persona no le puede llegar directamente, obviamente, a vender si estás haciendo anuncios o contenido. No le puedes llegar y decirle, hey, cómprame. No. Entonces, ya sea que hagas volume ads, lo que sea, tienes que entender en qué fase se encuentra el lead, si es inconsciente, si tiene el interés, si ya está considerando. Cuando, por ejemplo, está considerando, él lo que hace es comparar a las personas, comparar la competencia. Entonces tú lo que tienes que hacer es mostrarte tus diferenciales. Cuando, por ejemplo, está en la fase de interés, que esta fase es que ya conoce el problema, pero todavía no encuentra la solución pertinente, aquí es donde tienes que mostrarle esa solución única que tienes. Y cuando está obviamente en la fase de awareness, que es la fase inconsciente, pues no sabe el problema. Y cuando está en la etapa de compra, pues es darle facilidades de pago para que la persona pueda proceder pues con la compra. ¿Y qué seguimiento vamos a dar? Es esa fase de retargeting donde si la persona, por ejemplo, estaba en la fase inconsciente, no tuvo el tiempo, no fue el momento, no pudo ver el video, ¿cómo vamos a hacer para que podamos volver a llegarle para que tenga otra oportunidad de llegar? Y luego tenemos otra parte que es acciones de recompra, upsells y cross-sell. Es importante que dejemos de ver los negocios como una forma unidireccional, como les estaba diciendo, de una sola venta, sino que podamos añadir. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un problema, cuando llegó le solucionaste ese problema, pero después cuando ya le solucionaste ese problema tiene otro problema. Y ese problema es un upsell, es como esa añadidura a la compra que ellos se van a sentir tontos si no lo compran. Que por cierto, acá en la fase de la oferta, la idea siempre va a ser que las personas se sientan tontos si no compran tu oferta. Si no se sienten tontos, todavía puedes pulirle cosas a tu oferta. Y entonces, como le estaba diciendo en esta fase de acá de acciones de recompra, upsell y cross-sell, lo importante es enfocarse 100% en ver cómo podemos añadir más valor a la persona después de que nos compre. Ya eso se lo dejo a su criterio. Igualmente, estos son métricas que se tienen que medir. Entonces, por ejemplo, que una persona ya compró y cuántas personas pasan al upsell, ya es una métrica. Podemos analizar eso y decir, ok, si las personas no están pasando al upsell, ¿qué acciones podemos hacer para que pasen al upsell? Luego tenemos, como les estaba diciendo, contenido ultra específico pensado para nuestro lead, que ya creamos en la fase anterior. Y utilizar, por ejemplo, el embudo social, que esto es lo de los volume ads y todo esto. Pero entonces lo importante aquí, más que todo, es contenido ultra específico, hablarle a una persona muy concreta, decirle, por ejemplo, esto si quieres, bueno, no hagas estas 5 cosas si quieres crecer o bajar de peso en 30 días, por ejemplo. Entonces, en el último punto que le das es, no ingreses al método porque vas a bajar de peso en X cantidad de tiempo, como lo hicieron X cantidad de personas, comenta yo y te mando X cosa. Entonces acá lo que hacemos es generar obviamente una conexión, interacción. Lo que pasa con esta interacción es que obviamente se posiciona muchísimo mejor en el algoritmo y de paso también pues lo que estamos generando es que las personas eh, a generar ellas el contacto con nosotros pues están muchísimo más confiadas y le podemos aportar mucho valor. Pero igualmente tienen que controlar esto porque si todo el tiempo basan su contenido solamente en en la parte del embudo social pueden estar fallando porque no están construyendo una marca eh, porque muchas veces pasa que, no sé si las ha pasado obviamente, que las personas escriben, ustedes les piden el valor, si ya han hecho este tipo de contenido, y directamente pues lo que va a pasar es que te piden el valor y cuando les pasa el valor se pierden, ya, que es algo natural. Entonces lo importante de acá es que podamos realmente llegar a ese lead adecuado, darle una solución y ahorita les voy a explicar mejor ese punto, que hay algunas cosas que pueden utilizar. Luego, entonces, tenemos la venta por historias. En la venta por historias, que esto es una fase muy importante y ahorita en este 2026 es algo que parece muy complejo, pero pues bueno, ya les voy a explicar la estructura exacta que tienen que utilizar para que la puedan utilizar. Entonces, tenemos la venta por historias. En la venta por historias tenemos que el 50% de la venta, de generar esa compra del cliente, va a ser igual a la confianza y el otro 50% va a ser igual a la oferta. Esa oferta la generamos anteriormente, entonces tenemos que estar seguros de que está muy bien creada, de que la persona se va a sentir tonto si no la compra y tenemos que enfocarnos entonces en ese 50% de confianza. Que esto lo vamos a generar con ese efecto de mejor amigo, que es como le estaba diciendo, que no nos perciba como una amenaza. Entonces, les voy a explicar primero qué compartir en sus historias para que puedan generar esa confianza, no solamente aportar valor, sino generar esa confianza que ustedes no son personas que les van a robar, sino que la persona tenga la conciencia de que ustedes son personas que él admira, que considera buenos. Entonces tenemos compartir tu día a día, compartir tus valores principales,
tus obstáculos, cómo reaccionas ante situaciones difíciles y momentos malos, porque las personas no conectan con personas que están por acá en la cima, sino que conectan con personas que también pasaron por lo mismo de ellas, por personas normales, naturales, con personas que demuestran lo que tienen por dentro, que les pasan cosas malas también. Les voy a explicar acá algunos hacks psicológicos que pueden utilizar para las historias de Instagram, por ejemplo, cómo frenar el dedo del usuario, porque las personas literalmente hoy en día entran a Instagram y van pasando así, así, así rapidísimo. Entonces es importante que utilices, por ejemplo, fondos limpios, una sola idea por historia. Cuando digo una sola idea por historia es que no vayas a llenar tu historia de texto grandísimo y que digas por acá X cosa, luego XY. No, solamente haz una idea por historia que las personas tengan que ir pasando, que esto igualmente, si las personas tienen más continuidad en tus historias, miran más tus historias, pues esto también genera una retención y eso Instagram lo califica como bien y genera más views. Y utiliza las flechas que dirigen la atención. Entonces, terminas un texto, diriges con una flecha hacia el otro. Esto también aumenta el porcentaje de retención. Y acá para aumentar el tiempo de retención, pon mucho texto y haz un error que a veces los haga devolver, como, hey, no sé, una ñ que se te quedó mal o algo que hiciste una explicación larga o alguna cuestión, mira de nuevo la anterior historia o algo así y eso créeme que verdad hace que realmente la retención aumente muchísimo. Y el efecto rebaño, mostrar mensajes de audiencias para que otros se unan. Entonces, por ejemplo, muestras tus testimonios, un poquito de social proof y en base a eso, pues las personas van a confiar muchísimo más en ti y van a decir, ah, esta persona no es la primera vez que lo hace, sino que ya lo ha hecho antes y entonces van a confiar mucho más. Por otro lado, tenemos el calentamiento de nicho, vender el por qué antes del qué. Entonces, es importante, es un error tratar de vender algo a alguien que ni siquiera está interesado o no sabe del problema. Muchas veces vemos a personas que dan muchísima información, por ejemplo, yo llegarte ahorita y contarte de todo esto antes haberte dado una breboca del beneficio que vas a conseguir a cambio de ver todo este montón de información. Entonces, primero no venda, primero venden los beneficios, o sea, primero vende tus beneficios, lo que vas a dar con con lo que vas a lograr, porque a las personas no les interesa las características de tu producto, sino los beneficios que van a conseguir con ello. Explicar de forma tan sencilla que un niño lo entienda. Entonces, acá, como te has dado cuenta, he hecho múltiples analogías para que todo esto se entienda. Obviamente, igualmente, yo sé que el nivel de conciencia que tiene mi lead es un poquito alto. Sé que tú estás entendiendo estas cosas que estoy hablando porque no es la primera vez que los escuchas. Y no puedes vender todos los días o tus visualizaciones caerán. ¿Qué pasa? Que es importante que puedas variar tu contenido porque si constantemente estás vendiendo de la misma forma, haciendo lo mismo, pues las personas van a decir, a este tipo solamente le interesa el dinero y ya. Entonces es importante, por ejemplo, a veces regalar lo que les estaba comentando, el lead magnet, un recurso gratuito, luego hacer un CTA, hablar con las personas, no rogarles para que te compren, sino explicarles como que quieres ayudarlas y todo esto. Urgencia, estoy buscando 5 quads en las próximas 24 horas para ayudarles eh, porque estoy dando un 50% de off, de descuento. Una vez por semana cerrar a los indecisos. La urgencia ayuda a cerrar indecisos, a personas que ya están a punto de tomar la acción pero que no la han tomado porque piensan que vas a estar ahí por siempre. One Shot es una sola historia diseñada para aportar mucho valor, un pico de vista y respuestas directas. Entonces la idea con esta es, por ejemplo, aportar un valor, que por ejemplo graba este video de 2 horas, curso gratuito, donde aprenderás exactamente qué hacer. Solamente mándame DM o X o Y y pues te lo mando. Y entonces luego se encarga en una automatización de mini chat de hacer un mensaje de filtro para poder calificarlos. Y bueno, aquí me enrollo. Luego en un punto más adelante estaré hablando de esto. Luego tenemos la encuesta, que es conocer a tu audiencia y calentarla con interacción. Los preguntas y respuestas. También, por ejemplo, tenemos hacer preguntas y respuestas y tú mismo hacerte una pregunta en esas preguntas y respuestas donde digas, hey, ¿cómo puedo entrar a tu mentoría o a tu curso? Y entonces ahí lo que estás haciendo es que las personas pues van a pensar que alguien te lo pidió y van a ver y van a decir, ah, ok, no sabía que tú vendías esto y así ahora pues ya lo van a saber. Luego tenemos la estructura, que acá es donde llega la parte más importante, que es, ok, vamos a tener siempre un gancho, siempre. Trata de crear un gancho cuando crees una historia, porque si comienzas con el contexto, pues la persona no le va a interesar ni un poquito, sino que en menos de un segundo tienes que lograr que la persona frene con el dedo para que se interese y que pues se quede viendo la siguiente historia que vas a dar. Luego en la siguiente o en las siguientes secuencia de historias vas a desarrollar el problema, crear esa tensión o escasez y, por ejemplo, te doy un ejemplo. Muchos intentan, pero
muchos intentan X, X solución, pero siempre fallan en Y. Y hoy te estaré comentando, vamos acá más prueba social, porque la prueba social da ese sesgo de como rebaño de ovejas, entonces lo que hace es que las personas confían mucho más en ti. Entonces le das el contexto, esa prueba social y generas un CTA a que hagan una cierta acción. Seguidamente tenemos por acá la parte de vender por DM, que esto es algo muy importante porque muchas personas, ok, ya generaron conversaciones y todo eso, pero luego por DM se ponen a hablar y se ponen a vender de forma directa, que esto no sirve. Entonces, tenemos que muchas veces se nos olvida pues que obviamente podemos vender, eso no hay ningún problema. Entonces, a veces hay que tener la iniciativa. Vi que viste mi secuencia de historias sobre X, ¿te puedo ayudar en algo? Esto es algo que puedes hacer perfectamente, no suenas intrusivo, no eres como una persona mala por decirle esto a las personas, porque al final de cuentas, en tu historia lo que estás compartiendo es tu vida y entonces quieres ayudar a las personas. La nutrición, el nurturing, que es básicamente antes de venderle, el objetivo es calificarlo, preguntarle sobre sus problemas, objetivos, antes de ofrecer una videollamada. Entonces es importante que siempre lo puedas calificar, de aportarle valor, tratar de entender su situación y decirle, ok, mira, esto también le pasó a esta persona, nosotros hicimos esto, esto, otro antes de venderle la llamada, porque no se nota que no te interesa realmente su problema, no le te interesa darle una buena solución. Y antes de dar el valor, perdón, antes de dar el valor del lead magnet, preguntarle al lead acerca de su problema para darle algo más personalizado y de esta forma entablar conversaciones. Me explico. No darlo y ya. Lo que pasa es que muchas veces damos valor sin simple. Lo que pasa es que muchas veces damos valor sin siquiera preguntarle a la persona como sin pedir a la persona algo. Entonces, ¿qué pasa? Mandamos a las personas de los comentarios, les mandamos el video directamente o el recurso gratuito de forma directa. No, la intención siempre es que con estas secuencias de ManyChat o CRMs como, lo que puedas hacer es que llegues, la persona te escribe ese texto, ese trigger que activa la secuencia y pues le puedes hacer una pregunta de calificación como, hey, me gustaría mandarte, tengo dos versiones de del recurso, quiero saber en qué situación te encuentras, esta o esta, para mandarte el recurso que más se adecue a ti, que sea más personalizado y así comienzas a entablar una conversación y la persona te puede comentar muchísimo más su situación. Ahora, en esta parte, agregué una pequeña frase que me pareció interesante de Jeff Bezos, la cual dice, si construyes una gran experiencia, los clientes te lo contarán unos a otros, el boca a boca es muy poderoso. Esta fase me parece muy importante porque acá, como les estaba hablando de este embudo multidimensional de Javier Echelecu, tenemos una fase más, que es la fase del referral, que es esas referencias. Y es como un cliente nos puede generar otro cliente, luego otro cliente. Entonces, es incentivar a la compra. Me explico. Es incentivar al lead a que vuelva, recomiende y a cambio de eso le damos algo. Entonces, por ejemplo, que literalmente podemos mandar un jamón o algo así. Hay empresas que hacen eso, que mandan un jamón siberiano a los clientes una vez, los recomiendan porque obviamente le generan una cantidad de dinero más grande. Lo que pasa entonces es que podamos ver diferentes formas de hacer que las personas nos recomienden y generen obviamente esta secuencia de que, bueno, nos recomiendan, vuelven al embudo acá, vuelven así, y entonces se vuelve como un círculo. Luego tenemos una tercera fase, que es la fase de la optimización, y es que aquí, en base a esos múltiples MVP, que por cierto, espérate, yo te voy a explicar algo, y es que, como se van a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en el video, los fundamentos funcionan, pero no son nada si no sigue la fase de las estrategias. La estrategia no es nada si no sigue la fase de la optimización. Y la optimización no es nada si luego en la fase de automatización y estimatización no la entiendes. Entonces todo esto va a ser un proceso. Yo sé que el video está siendo un poco tedioso, largo. Esto te lo digo porque realmente pues es normal. Esto es mucha información. Es más, hasta a mí me costó, me duele ya la garganta también de hablar. Pero pues la intención es que te vayas de este video con muchísimo valor. Entonces, volvamos a la fase de optimización. Aquí, en base a esos múltiples MVP que lanzamos en el paso anterior, o sea, esas pruebas A/B que estamos realizando, que eso es supremamente importante, realizar pruebas A/B, hacer, por ejemplo, esos trial reads, me explico, mirar qué contenido está funcionando, ese contenido ultra específico que está generando más conversaciones iniciadas, y en base a eso, seguir creando contenido como ese, que siga creando más conversaciones en vez de ese contenido viral que solamente pues, te sube el ego porque tienes más views. Entonces, aquí en base a esos múltiples MVP que lanzamos en el paso anterior, exponenciamos de manera vertical para generar
que el único problema que tengas en el tráfico sea poder dar servicio a tantas personas como puedas. Entonces, acá lo que hacemos es escalar de forma vertical y para generar eso, pues lo que hacemos es lo siguiente. Optimización de lo ya probado. Entonces, como les estaba comentando, tenemos los trial reels que para identificar si alguna variante de algo ya funcionó, que funcione, que hagamos que funcione mucho mejor. Entonces, los trial reels son hacer pruebas de diferentes reels que ya funcionaron, cambiarles pequeñas cosas, pequeñas variaciones. No sé si algunas vieron en TikTok, que a veces lo que se hace, personas que crean tiendas de e-commerce o dropshipping, lo que hacen es que suben un video y le van cambiando. Entonces, por ejemplo, si los primeros 3 segundos la gráfica de retención muestra que tuvo un buen punto de retención, entonces ya sabemos que a partir de los 4, 5, 6 segundos fue que se fueron las personas. Entonces ahí esa parte la podemos mejorar para buscar siempre crear outliers, pero ultra específicos para nuestro cliente ideal que resuenen mucho con ellos. Entonces, si X anuncio funciona y tiene un costo menor al máximo que estamos dispuestos a pagar, se copia y se optimiza parte por parte, se replica y así se hace continuamente. Entonces, es importante en esta parte entender cuál es ese máximo que estamos dispuestos a pagar para anunciarnos. ¿Qué pasa? Que muchas veces anunciamos sin entender nuestros números. Entonces, es importante que veas tu producto, veas cuánto es lo que tú quieres generar para ti, cuánto va a ser tu sueldo por cada vez que vendas tu producto, cuánto te vas a gastar en otras cosas, por ejemplo, cuánto te vas a gastar en trabajadores, en la parte de delegación y cuánto te vas a gastar en anuncios, en cosas de captación de clientes. Entonces, es importante entender ese máximo, ese costo por anuncio máximo que vamos a tener, porque eso es lo que nos va a permitir es apagar de forma pensante, no de forma de intuición, no de forma de que si queremos o no, sino en base a los números, poder decir, ok, vamos a pagar este anuncio porque realmente, pues mi CPA no puede pasar de este punto. El CPA es costo por anuncio. Entonces, se copia y se optimiza parte por parte. Entonces, si vemos que un trial reel ya funcionó, o sea, un reel funcionó, lo podemos maxear con anuncios que, por cierto, no tengan miedo a invertir en anuncios. Los anuncios son la mejor forma de escalar de forma temporal, realmente escalar de forma vertical mucho. Entonces es importante que cuando ya tengan el reel probado, lo suban en anuncios, lo testeen. Si ven que funciona, vuelven y le cambian, crean contenido similar a eso, replican y en la replicación pues van a conseguir obviamente que vuelva a impacte y así consecutivamente. Entonces aquí es muy importante desarrollar métricas claras y jugar el juego de los números. ¿Cuánto vale tu servicio? ¿Cuánto nos puede costar un máximo de cliente? Eh, ya eso se los había comentado. Sin embargo, pues en la de desarrollar métricas es que es muy importante en toda esta fase de fundamentos, de estrategia, de optimización, que ustedes tengan un KPI, que KPI, como les dije, son métricas, una métrica muy específica que ustedes tengan, la cual si esta sube, ustedes saben que están creciendo. Si no sube, saben que no están creciendo. Entonces, por ejemplo, lo que les estaba diciendo de acá en la estrategia puede ser conversaciones iniciadas, que por cierto, luego les estaré explicando un poquito mejor esto, pero pues acá puede ser conversaciones iniciadas. Acá, por ejemplo, puede ser directamente costo por anuncio. Bueno, son métricas que sirven, pero acá, por ejemplo, directamente puede ser compras, obviamente es una métrica, pero muchas veces no puedes medir porque estás dando un servicio y se cierran por closing, que igualmente esto se puede traquear, que por acá tengo esa parte, que es muy importante, traquear diferentes partes del embudo con plataformas como Tag Manager, Google Analytics, que estas te permiten integrar, por ejemplo, si tienes alguna automatización cada vez que cierra una venta, que se suba a un Google Sheets, se puede subir esto por ejemplo, Google Tag Manager o Google Analytics o al mismo Meta y que pues lo registre como una conversación. Y esto lo que nos permite es tener certeza de lo que estamos consiguiendo, porque como estos son inteligencias artificiales, al final de cuentas Google Ads, Meta Ads, eh, lo que buscan es que con la inteligencia artificial, si ella ve que registra ciertos triggers, ciertas conversiones, ella se va segmentando más hacia esa audiencia y le va llegando más a ese público final. Así es como funciona un algoritmo. Entonces, si X anuncio nos genera una conversión, pero pasa ese límite, se apaga, sin emociones. Es importante que tengan esa mentalidad y es que si pasa ese CPA, ese costo por anuncio que no estamos dispuestos a pagar, porque sabemos que si pagamos eso, pues directamente el embudo o ese embudo multidimensional que tenemos falla, pues directamente, pues lo que pasa cuando jugamos el número de las métricas es que dejamos de jugar con la emoción y decimos, ok, lo apagamos y ya, y seguimos testeando otros videos, que es importante. Ahora con esta actualización de Andrómeda,
testear muchísimos ángulos. Cuando digo ángulos, ya eso lo voy a explicar, que tenemos otra pirámide de acá, que es como la pirámide que les estaba hablando aquí, que también tiene una relevancia importante en la parte de los anuncios. Y es que en los anuncios vamos a tener primero la base, que es la audiencia, que es esa oferta, todo ese conocimiento que tenemos previo del lead, que por eso es muy importante antes de hacer la fase de optimización, de exponenciar los resultados, catalizarlos con anuncios, que primero los testeemos con estrategias y cuando veamos contenido que ya está funcionando aquí, ahí sí lo pasamos, porque entonces lo que estaremos haciendo es comprobar que esta audiencia sí tiene una demanda, sí funciona el video y luego vamos a tener también esta parte del ángulo, que el ángulo es que tú puedes, por ejemplo, bajar de peso de forma rápida, tú también puedes bajar de peso de forma con esfuerzo, o sea, haciendo ejercicio. Cuando decimos de forma rápida, pueden ser estas dietas keto o si es de un día a otro, pues estamos hablando de cirugías. Entonces, hay diferentes ángulos en los cuales tú puedes impactar a tu lead. Que igualmente esto lo tratamos acá en la parte de la estrategia, que como les dije es hacer pruebas A/B de diferentes ángulos para pues directamente probarlos. Y una vez tenemos un ángulo correcto que está funcionando, generamos anuncios y estos anuncios los vamos replicando, recopilando, vamos viendo qué anuncios funcionan y vamos tomando acciones de forma repetida en base a estos datos que funcionaron. Entonces, es importante que se vayan dando cuenta también de que los anuncios de cosas que ya funcionaron, que es lo que les estaba comentando acá, de estos reels que ya les han funcionado, generar follow me ads, contenido con más contactos, generar, perdón, me estoy acá transversando. Tenemos, por ejemplo, los follow me ads, contenido con más contactos iniciados, retargeting, recompra, que esto a veces la gente lo suele olvidar y es que hay una parte muy importante de seguimiento, que es ese remarketing que generamos con los clientes y es que, por ejemplo, los follow me ads, como ustedes saben, funcionan muy bien porque son anuncios que a personas que a lo mejor, ustedes saben que las personas a veces pasan así, a personas que nos vieron y bueno, vieron nuestro perfil, interactuaron con nuestro perfil en los últimos 30 días, les mostramos de nuevo nuestro contenido, pero contenido ultra específico, en el cual les hablamos directamente de nuestro vehículo, de nuestro problema, de cómo resolvemos ese problema. Generamos ese contenido y esos follow me ads lo que hacen es que generan conversaciones y así aprovechamos mucho más nuestra audiencia. Luego tenemos contenido con más contactos iniciados. Esto también es muy importante probarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos los reels que han funcionado muy bien, que sabemos que funcionan muy bien, los maxeamos con anuncios. El retargeting, que son personas que ya han comprado o que estuvieron muy cerca de comprar, volvemos y le mostramos anuncios para que recompren o en el caso del retargeting, para que terminen comprando. Luego tenemos los KPIs de referral y retargeting. Entonces es importante que también tengamos KPIs para la parte de referencias, de que las personas inviten a otros a comprar nuestro servicio. Entonces, ¿cuántas personas recompran nuestro servicio? Es importante tener estas métricas porque esto lo que nos va a permitir, obviamente, es generar una mayor tasa de, o bueno, pensar más en el juego a largo plazo, como estamos hablando acá con lo del Russell Brunson, esa partida de acá, el Value Ladder. Eso lo que nos va a garantizar es poder entender que nuestro lead va a tener un tiempo de vida más largo y comenzar a jugar en el LTV. El LTV es Lifetime Value, que es básicamente el tiempo de vida de un cliente. Entonces eso lo que nos permite hacer es jugar el juego a largo plazo y ya. Es importante, acá les estaré explicando un poquito más el embudo multidimensional. Por acá tenemos la parte del seguimiento y es que el seguimiento también tienes que crear para cada fase un cierto tipo de seguimiento. Entonces, por ejemplo, los follow me ads pueden estar acá en la fase del interés porque las personas ya saben el problema, pero no saben la solución correcta. Entonces, acá están los follow me ads, luego tenemos la fase de consideración, que son las personas que ya ven el follow me ads, a lo mejor te mandaron un mensaje interno, pero no terminaron comprando. Entonces, acá les vamos a hacer otro seguimiento muy específico con un cierto tipo de mensaje. Que acá, pues acá estamos jugando con el AIDA, que es atención, interés, deseo y ascensión, que es pasarlos a la siguiente etapa. Y en el caso de que se vuelvan, pues ya vamos a tener otras métricas y todo eso. Acá no me enrollo mucho porque la verdad, si sigo hablando de eso, pues me va a demorar yo creo que un día completo hablando. Por acá tenemos Looker Studio, que es una plataforma en la cual nos permite pues, revisar métricas. También tenemos GoHowLeven, en el cual pues también podemos agarrar métricas y en base a eso pues multiplicar mucho los resultados que tenemos con nuestro negocio porque los números no mienten. Entonces, nosotros tenemos una automatización la cual realiza todas estas métricas de Looker Studio o GoHowLeven, las pasa a un agente de inteligencia artificial, una automatización en el cual tiene cierto pensamiento, busca siempre ese KPI principal y guarda un historial para de forma mensual seguir pudiendo crecer. Entonces lo que hace es que te dice los siguientes pasos para lograr esto. Esto es algo que tenemos de forma interna, nos ha funcionado muy bien
Solo quería comentárselos y acá ya para terminar, les voy a explicar algunos públicos que funcionan muy bien, que pueden llegar a utilizar, y es que traten diferentes segmentaciones, no se dividen Meta Ads o Google Ads, es de prueba y error. Prueben diferentes ángulos, diferentes audiencias. Entonces, cuando digo diferentes audiencias, son públicos 1% similar a tu audiencia, pasados compradores, 1% similar a pasados compradores, y un gigante ETC, que es, por ejemplo, audiencias amplias, audiencias parecidas, con ciertos intereses. Y bueno, es importante que prueben muchísimas audiencias porque esto lo que les va a permitir es que si dan con una audiencia, un ángulo bueno, un anuncio bueno, van a encontrar literalmente una moneda de oro, o bueno, una mina de oro que diga. Y acá vuelvo y repito, es importante hacer múltiples A/B testing para buscar siempre el menor costo a la mayor tasa de conversión. Entonces es importante que ya saben, su CPA no puede pasar de cierto límite. Entonces vamos a seguir haciendo ese contenido que nos está funcionando. Hacemos, lo mejoramos para que nos baje el costo por anuncio y de esta forma podamos tener también mejor tasa de conversión y podamos invertir mucho más. Para esta fase de la optimización, tuve una pequeña frase acá que me pareció muy interesante de Henry Ford, que por cierto, pues es el dueño de Ford. Bueno, ya murió, pero pues era el dueño de Ford. Dejar de invertir en publicidad para ahorrar dinero es como parar el reloj para ahorrar el tiempo. Es prácticamente, yo creo que quedó muy claro. El, literalmente, la fase de optimización es supremamente importante porque es lo que te genera resultados de forma temporal, medible y que no dependan de un algoritmo como es Instagram. Por último, y ya como cuarto punto, que verdaderamente, este punto yo creo que es uno de los más importantes porque define la diferencia entre ser dependiente de un negocio a no depender y poder literalmente vivir tu vida, tener hobbies o ser pues un esclavo literalmente de tu trabajo. Entonces aquí, al ya no haber logrado realizar todas aquellas acciones que nos llenen nuestro embudo, o sea, que generen tráfico, ahora el problema es cómo damos estos servicios sin perder calidad. Cómo podemos delegar ciertas áreas del negocio para que nuestra concentración solo esté en esa visión y entrega el servicio del negocio, en ese 20% que generará el 80% de resultados. Entonces, lo primero es esa parte de la sistematización. Y es que cosas haces de forma repetitiva en tu entrega de servicio. Para esto, una vez sepas qué cosas haces de forma repetitiva, lo que vas a hacer es documentarlo y comenzar a desglosarlo y verlo en fases. Entonces, acción A, acción B, acción C. Vas a comentar el paso a paso de lo que haces, acciones repetitivas, como estábamos diciendo, generar ese sistema que vas a comenzarlo a desglosar en tu mente y vas a decir, ok, esos son los pasos que tiene que seguir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando contrates a alguien, como vas a ver exactamente qué es lo que tienen que hacer, no va a haber ningún tipo de falla, ningún tipo de error que pueda haber de por medio. Y vas a generar KPIs y haz un proceso de hearing, o sea, de búsqueda de posibles trabajadores, de personal. Aquí no me enrollo mucho porque pues, obviamente se nos va a ir casi todo el video. Yo creo que ya llevamos prácticamente una hora de video. Entonces, pues no me quiero ir mucho. Pero entonces, a tus trabajadores darles incentivos como porcentaje para que integren más en tu negocio. Eh, Aquí es importante, si gustan que hable luego de esta parte, lo haré con gusto. Entonces, déjenmelo por acá en los comentarios en caso de que quieran que hable de esa parte. Y pues, haciendo un buen hearing, una buena búsqueda de empleados, pues lo que van a encontrar es un equipo de applyers, los cuales pues están al mismo ámbito de ustedes y como trabajan a porcentaje, pues van a querer generar los mejores resultados posibles, lo cual pues es positivo. Entonces, también es importante, una vez pues ya sabes, este sistema lo vas dividiendo por parte y vas viendo qué es lo que sí realmente tienes que hacer tú, porque si no lo haces tú, pues no vas a salir bien, y que realmente es reemplazable y se puede modelar para generarlo de forma automática o contratar a alguien. Entonces, aquí llega la parte de qué partes de tu servicio podrían documentar y estandarizar. Si las puedes dividir en fases y hacer un proceso con IA que te ayuden. Por ejemplo, es un proceso de un cliente mío, el cual pues necesitaba entregar en su entrega de servicio, hacer un proceso para luego hacer una cuestión con Google Slides, o sea, hacía como unas presentaciones para sus clientes y pues esto lo hacía de forma repetitiva y con automatizaciones se podía hacer de forma muy fácil. En la parte de automatizaciones debes pensar de forma divergente. Pueden abarcar muchas partes de tu servicio permitiéndote conseguir mejores resultados o que tu servicio sea mucho mejor. Por ejemplo, en las llamadas de venta, poder anexar todo ese script, lo que está pasando en la llamada, o sea, por ejemplo, me parece que se llama Flutter, la, bueno, no me hagan caso, pero la cuestión es que si puedes sacar todo ese script de esa llamada de ventas que tuviste
Que un agente de IA pueda comprender todo y entender qué puntos vio débiles, en qué puntos puedes mejorar, comparándolos con otros cierres que sí haya cerrado, darte los pasos a seguir, o sea, el seguimiento, cómo deberías hablarle a ese lead, porque muchas veces la persona que cierra la llamada no es la misma que el setter que luego se comunica con él, y entonces lo que pasa es que hay como no hay una congruencia a la hora de hablarle. Y ver si cerró o no la llamada, que esto lo que te permite pues es no tener que analizar toda la llamada, sino que pues directamente digas si la cerró o no la cerró, cuál fue el ticket y listo. En los research de contenido, en tu estrategia de servicio, seguro hay montones de cosas que pueden automatizar. De esos tenemos varias automatizaciones, no las voy a comentar porque ya de verdad el video se está haciendo muy largo, pero la cuestión es que directamente con este script de la llamada, podrías también sacar dolores de tu audiencia, conocer muchísimo mejor a tu lead, retroalimentar esta fase de los fundamentos y entre más mejor tenga la fase de los fundamentos, luego todas estas etapas van a crecer y se va a hacer una pirámide muchísimo mejor. Luego tenemos la fase de qué parte de tu servicio, bueno, la raíz de qué parte de tu servicio representa ese 20% que da el 80% de los resultados. Y si pues ya sabes cuál es esa fase, enfócate en ese 20% tú y el resto delégalo. No te sales por eso. Obviamente esto es en una fase un poquito más completa y aquí agregué una pequeña como miradita de lo que se puede hacer con las automatizaciones, pero por aquí tenemos, por ejemplo, estas que son más conocidas. Es un CRM como, que esto es para cuando ya tienes muchísimos leads a nivel más empresarial, esto es como para e-commerce. Y acá está ManyChat, que estas son automatizaciones de ManyChat. Pero entonces, para ManyChat o como, para que no tengas la necesidad de contratar 5 setters, 5 closers y compartir porcentaje con todos, lo que buscaría es automatizar con ManyChat estas estrategias de contenido que creaste en pasos anteriores. Generar estas preguntas y con un agente ayudarle a que por lo menos cuando un setter se contacte con el lead, sea seguro que es calificarlo y que el closer tenga mucha más calidad de leads. Para ello, también necesitamos que cuando califiquen puedan dar valor o redirigir al contenido largo. Me explico. Como les había hablado en esta parte anterior de por acá de la optimización de la estrategia, que pudiéramos, cuando damos valor al lead, no solamente darle el valor, sino preguntarle, hey, tengo estas dos opciones, ¿cómo lo podríamos personalizar? Me gustaría personalizártelo, entonces podrías contarme más acerca de esto para yo poder mandarte un mejor recurso. Y pues en base a eso generar la conversación. Si comienza a generar la conversación, el agente de inteligencia artificial te lo pasa a otro sector o le pone una etiqueta y eso se lo pasa al setter y el setter ya se encarga de entablar una conversación con él. Luego el setter lo que hace es que una vez ya bajan a agendar la reunión, comienza a calificarlo y le dice, ah, mira, tengo un video donde hablo de eso. Entonces, para que el lead comience a ver contenido tuyo y hagamos ese sesgo de las 6 horas y que luego ya cuando llegue la llamada, llegue muchísimo más confiado y llegue viéndote como una autoridad. Por aquí tengo eh, una pequeña frase que también dio Sam Altman, el dueño de ChatGPT. Dijo, la IA es el primer sistema que puede hacer el trabajo por ti, no solo decirte cómo hacerlo. Entonces es importante que no nos dé miedo automatizar porque la verdad es que hay muchísimas funciones que pueden automatizar y de verdad es maravilloso esa área de cómo podemos simplificar las cosas cuando logramos sistematizarlas y pues directamente no tener que pagar a un trabajador o que un trabajador directamente solamente se encargue también de un 20% y que genere 80% de resultados y esta parte pues de la inteligencia artificial no tiene sesgos como de si algo está bien o si algo está mal, sino que solamente sigue paso. Y luego tenemos por acá otra frase que también es muy interesante que ya con esto vamos a terminar, pero lo importante es que no termina aquí todo esto. La verdad, esto solamente es una abrebocas para lo muchas cosas que pueden hacer para el sistema completo que tenemos nosotros, que integramos con nuestros clientes. Y es que los grandes empresarios producen la excelencia en su oferta por encima de la persecución de prospectos. Esta decisión de delegar la captación es precisamente lo que consolida un éxito. Y es que esto no termina aquí. Los grandes empresarios priorizan la excelencia en su oferta por encima de la persecución de prospectos. Esta decisión de delegar la captación es precisamente lo que consolida su éxito. O sea, que concéntrate 100% en tu entrega de servicio y deja toda esta área de captación a manos de expertos que solo se enfoquen en tu crecimiento de métricas, lo cual te ayudará a no perder la cabeza. Me explico, porque como te das cuenta, son muchísimos temas, muchísimas cuestiones, que obviamente realizando cada paso puedes cometer múltiples errores, que esto te va a demorar más tiempo, que esto va a generar obviamente muchísimos más problemas. Y por acá hay una frase de Michael Herbert, el cual dice, un negocio que depende de su dueño para funcionar no es un negocio, es un autoempleo. El sistema es la solución. Entonces, ¿qué es importante? Que no nos dé a veces miedo de delegar. ¿Por qué? Porque muchas veces veo personas que literalmente puede ser que veas este video de 1 hora y luego veas otro video de 2 horas y creas que porque ya tienes la información vas a comenzar, sigues consumiendo contenido. No,
es hora de tomar acción o dejar que otras personas expertos, que pues lamentablemente lo digo así, porque es que tú eres un experto en una área, tienes un conocimiento y deberías enfocarte 100% en la entrega del servicio, que tu servicio sea el mejor, para que obviamente pues tus clientes hagan el referral y toda esa parte del embudo multidimensional de buena forma. Y entonces con esto llego a que en caso de que todo esto que te haya dicho durante todo este tiempo te haya resonado y te parezca interesante y quieras realmente generar estos resultados sin cometer estos errores que pueden haber de por medio y obviamente darte una estructura muchísimo más grande, porque créeme que esto es solamente un abrebocas. Por acá te estaré dejando eh, mi Instagram para que puedas ir, mandarme un mensaje al interno, obviamente seguirme para que me puedas conocer un poquito mejor. Mándame por favor info, info, listo. Por acá lo estaré escribiendo si gustan, info, así. Me mandas esa palabrita, info, y yo te estaré contestando para que podamos conocer un poquito más tu negocio, tu problema, lo que estás haciendo en este momento, cuáles son esos factores que no te están jugando en contra. Y si vemos que encajamos, pues podemos agendar una reunión para obviamente hablar de cómo podríamos hacer toda esta estructura para tu negocio y que obviamente esto genere más ingresos, más ventas, más eh, claridad y obviamente pues te puedas delegar y pasar todas estas etapas. Y bueno, yo creo que ya en esta hora y media te he hablado demasiado, pero creo que ya se entiende todo. Así que sin más, te quiero invitar a que te suscribas, le des un like a este video porque de verdad ya la voz no me da para más y que dejes un comentario diciendo qué te pareció este video. Y sin más, pues te invito a que no sigas mirando más videos, sino que puedas tomar acción desde hoy. Y igualmente, créeme, tengo muchísimo contenido en mi canal, de cual estoy hablando literalmente de este tipo de estrategias, de varios pasos que me quedaron por ahí hablando, por ejemplo, de la delegación. Hablo de cada paso un poquito más específico y un poquito más de forma sencilla de entender en otros videos. Entonces, por acá, de los que se te estaré dejando un video si lo quieres ver. Y bueno, por ahí en mi canal tienes otros videos. Igualmente, te invito a que descanses, tomes esta información, lo que anotaste, lo vayas repasando y a medida del tiempo lo vas a ir entendiendo. Entonces, sin más, te deseo que tengas un feliz resto de día y nos vemos.